Permítame comenzar con una verdad que la mayoría se niega a enfrentar. El silencio más devastador no es aquel donde faltan las palabras, sino donde falta la conexión. Tal vez usted ya ha experimentado esa tortura sutil. Ella se encuentra justo frente a usted, la presencia física es innegable, quizás incluso le dirige una sonrisa cortés, esa que se reserva para un conocido lejano o un compañero de trabajo. Pero la verdad se revela en el vacío de su mirada. Sus ojos ya no lo ven. Ya no existe ese fuego, ni siquiera la chispa de la irritación. No hay vestigio de rabia o de odio. Tampoco queda ese desprecio activo, que al menos indica que usted todavía ocupa un espacio en su universo emocional. Lo que ha ocupado ese lugar es algo infinitamente más frío y paralizante, la indiferencia. La percepción punzante de que usted se ha vuelto irrelevante, un mueble en la habitación. Este no es un rechazo furioso, es la aniquilación silenciosa de su importancia. Es el vacío que duele más que cualquier confrontación, porque usted ha dejado de ser un adversario para convertirse en una sombra. Precisamente sobre este vacío, el filósofo Friedrich Nietzsche nos dejó una advertencia crucial. Él definía la indiferencia como la expresión más pura y gélida del nihilismo, no porque implique una negación apasionada, sino porque representa la ausencia total de valor o sustancia. Cuando una mujer lo mira y su esencia ya no resuena con un mínimo de significado, cuando no encuentra en usted un fundamento firme, no existe fuerza alguna para mantener el lazo. No hay un anclaje que merezca ser sostenido. Es en ese momento crítico que, de forma equivocada, muchos hombres recurren a la desesperación. Intentan implorar respeto, erróneamente convencidos de que una oleada de bondad repentina, ofrendas materiales, discursos sentimentales o sacrificios personales serán el antídoto. Sin embargo, el respeto es un fenómeno que jamás podrá ser mendigado. No brota de las súplicas o de la conveniencia. El respeto es, de hecho, la consecuencia inevitable y no negociable de una forma de ser. Es el eco silencioso de un hombre que se dedica a forjar su propio centro inamovible, su propia ley interna, incluso en los momentos donde no hay público ni observadores. Nietzsche lo denominó la voluntad de poder, esa capacidad soberana de poner orden al caos interior, de legislar sobre la propia vida en lugar de existir a merced de los volubles deseos o caprichos de terceros. El verdadero arte reside en no perderse en el reflejo de la mirada del otro para, irónicamente, justificar la propia existencia. En su magistral obra, Maquiavelo advirtió que un gobernante incapaz de autogobernarse no puede pretender gobernar nada más allá de sí mismo. Esta lógica implacable se proyecta directamente al ámbito de las relaciones personales. Si usted no es capaz de sostener y defender sus propias fronteras, si sus prioridades internas son constantemente negociables, si su estabilidad emocional se desmorona apenas la vida impone una mínima presión, ¿por qué razón debería ella confiarle a usted un espacio real e incondicional en su vida? El respeto solo florece cuando la mujer percibe que tiene delante a un hombre que mantiene su postura firme, una estructura que no se doblega aun cuando la marea de las circunstancias amenaza con arrastrarlo. Este análisis nos lleva más allá de los clichés de la autoayuda para revelar la anatomía filosófica y psicológica del único tipo de hombre que inspira respeto duradero. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, donde la máscara de la supuesta fortaleza se cae. Usted puede creer que está proyectando seguridad, pero lo que en realidad se revela es una profunda falta de control interno. Ella detecta rápidamente que,
detrás de las palabras calculadas y los gestos de seguridad, habita un adolescente emocional prisionero en el cuerpo de un adulto. No existe fuerza más destructiva para el respeto que esta sensación de inmadurez disfrazada de madurez. El problema no reside en las fallas puntuales, todos cometemos errores, sino en la ausencia de un centro gravitacional. Lo que verdaderamente mina el vínculo es la percepción de que usted carece de la estructura necesaria para contener y gobernar sus propios impulsos y reacciones. Arthur Schopenhauer, al analizar la condición humana, afirmó que el deseo en sí mismo es un ciclo de sufrimiento interminable. Explicó que tan pronto como un anhelo se satisface, otro brota inmediatamente para reemplazarlo, como una llama voraz que jamás encuentra reposo. El hombre que vive encadenado a la tiranía de sus impulsos proyecta, precisamente, esta fragilidad en su máxima expresión. Es un individuo que no gobierna nada, ni a sí mismo, ni sus propias decisiones, ni la cualidad de su presencia en el mundo. Lo vemos persiguiendo migajas de atención, una carrera desesperada similar a quien intenta tomar aire bajo el agua. Explota con celos ante la menor señal de amenaza externa, revelando que su seguridad no proviene de un cimiento interno, sino del frágil y volátil reflejo que recibe de su entorno. En este estado de dependencia, no importa cuán enfáticamente intente imponer su presencia, su esencia grita, dependencia. Friedrich Nietzsche, con su habitual perspicacia, advirtió que aquel que no somete y domina sus instintos inevitablemente se convierte en esclavo de ellos. Y, es necesario recalcarlo, ningún esclavo puede ser respetado, pues el respeto emana de forma ineludible de la soberanía personal. Un hombre que no logra contener sus celos, su necesidad de validación inmediata o su prisa por ser aceptado, demuestra en cada uno de sus gestos que aún no ha construido un cimiento sólido. Vive como una marioneta cuyos hilos son, en última instancia, controlados por las caprichosas circunstancias externas. La mujer, aun sin la necesidad de articularlo conscientemente en palabras, percibe esta ausencia de fundamento interno con una rapidez asombrosa. Siente el eco del vacío detrás de cada reacción automática, de cada sobrecompensación emocional, e interpreta que allí no hay nadie capaz de sostener el peso intrínseco de la vida. Es vital comprender que el respeto no se disuelve por un error específico y aislado, se pierde por la repetición constante de patrones que exponen una flagrante ausencia de orden interior. Cuando un hombre se derrumba emocionalmente ante una simple crítica o se desespera de manera desproporcionada frente a un silencio, no es el fallo momentáneo lo que hiere el vínculo, sino la confirmación palpable de que no existe una estructura real y sólida que sustente su identidad. En ese preciso y revelador instante, ella cesa de verlo como un potencial compañero de vida robusto. En su lugar, comienza a percibirlo como un chico más, perdido y desorientado, dentro del cuerpo de un adulto. Este es el momento de la deconstrucción silenciosa de la identidad, donde la inestabilidad interior lo despoja de su autoridad, lo que se traduce inmediatamente en la erosión total del respeto. Hay un proceso sutil y silencioso que ocurre en el núcleo de toda relación, algo que la mayoría de los hombres no logran discernir hasta que el daño es irreversible. Me refiero a los experimentos invisibles. No se trata de conspiraciones maliciosas o caprichos premeditados, sino de pequeños gestos, un retraso sin explicación clara, una petición inesperada que desafía su horario, una provocación verbal apenas perceptible. Estos son, en esencia, test instintivos. Es como si la mujer actuara inconscientemente como una guardiana que, de forma natural,
Coloca obstáculos en el camino para observar si el hombre que está frente a ella posee una consistencia auténtica o si es, simplemente, uno más de esos que se desmoronan a la primera señal de presión. Ella no anuncia el desafío ni escribe las reglas de la prueba, pero observa con implacable atención cómo reacciona usted ante lo inesperado, ante el desorden de la vida. Carl Jung describió este fenómeno desde una perspectiva arquetípica, refiriéndose al guardián del umbral, esa figura simbólica que se interpone entre el héroe y su trascendental paso hacia una nueva etapa de madurez. En el campo afectivo, la mujer ocupa a menudo, aunque de manera inconsciente, ese rol. Su función no es destruir, sino revelar si el hombre está verdaderamente listo para la seriedad del compromiso. Ella representa la vida misma probando la firmeza de la estructura masculina. Cuando el hombre cede ante presiones banales, cuando traiciona sus propios valores por mera conveniencia o por el miedo atávico a desagradar, el mensaje que ella recibe es cristalino: este hombre aún no es alguien confiable bajo circunstancias realmente serias. Maquiavelo ya había notado que todo gobernante es puesto a prueba por sus aliados y adversarios, y que el respeto se desmorona cuando se abdican los principios fundamentales con tal de mantener una aprobación fugaz. El mecanismo es idéntico: cuando sacrifica su compromiso laboral por una solicitud trivial o renuncia a su palabra para evitar un conflicto inmediato, está comunicando que su base es frágil, que su ley interna es negociable y que su firmeza no es más que una fachada. La verdad desnuda es que ella no está buscando a un sirviente dócil. De hecho, sabe intuitivamente que la docilidad servil se metamorfosea inevitablemente en un resentimiento oculto y tóxico. Lo que realmente enciende el respeto es la firmeza serena, esa capacidad inquebrantable de mantener límites claros sin recurrir a la violencia, la arrogancia o la necesidad de elevar la voz. Cuando la mujer percibe que el hombre mantiene su rumbo con calma inalterable, incluso ante la provocación directa, algo profundo y fundamental se establece. No se trata de ganar una batalla trivial, se trata de demostrar que su estructura interna es real y que no es volátil. Es en ese instante donde ella comienza a respetar no lo que dice, sino la consistencia silenciosa que lo sostiene. Existen muchos hombres que aparentan ser fuertes, pero cuya supuesta fortaleza se disuelve al primer signo de presión, como si fueran castillos erigidos sobre arena movediza. Viven en lo que podríamos llamar un régimen provisional, cambiando sus principios y valores según el humor de ella, las demandas del grupo social o las circunstancias cambiantes. Hoy juran lealtad a una decisión, mañana ceden ante la primera petición que desafía su voluntad. Este tipo de hombre, inconstante y maleable, jamás inspirará confianza, pues su vida carece de una constitución interna, de una ley propia que lo mantenga erguido y estable cuando todo a su alrededor se torna inestable y caótico. Nietzsche afirmaba que el gesto más radical de la libertad es el de darse ley a uno mismo. Esto implica no seguir la moral heredada por simple conformismo, ni doblegarse ante las expectativas ajenas, sino elegir deliberadamente los propios valores y, fundamentalmente, practicarlos día tras día, incluso en la total ausencia de observadores. Es precisamente en este punto de autosoberanía donde germina el respeto. Este florece cuando ella percibe que no está ante un improvisador emocional, sino frente a alguien que ha establecido un código interno que orienta todas sus elecciones. Este código no necesita ser proclamado en voz alta, se revela en los gestos silenciosos de la coherencia. Maquiavelo observó que las instituciones que perduran y son fuertes son mucho más fiables que cualquier carisma pasajero.
Las reglas estables generan previsibilidad y la previsibilidad es el terreno fértil de la confianza. La misma dinámica se aplica al corazón humano. Si el hombre altera sus prioridades con cada nueva situación que se presenta, transmite el mensaje subyacente de que su palabra carece de respaldo. Por el contrario, aquel que establece cláusulas pétreas, principios innegociables como la disciplina en el cuidado de su salud, el compromiso con su oficio o la honestidad radical ante el conflicto, demuestra que su vida está anclada en pilares innegociables. Y es justamente esta estabilidad inherente lo que la mujer reconoce como una señal inequívoca de solidez. No se trata de una rigidez fría e inmutable, sino de una integridad lúcida. El hombre que define protocolos de decisión claros no necesita elevar el tono de voz ni gastar energía en justificaciones extensas. Cuando ella le pide que haga una excepción, solo por esta vez, él responde con calma imperturbable: me gustas, pero mantengo mi entrenamiento. Hablamos luego. Ese simple gesto comunica más que cualquier discurso interminable. Ella registra que, ante presiones pequeñas o grandes, él permanece anclado a su propia ley. Y es este tipo de consistencia el que forja una confianza profunda. Pues demuestra que cuando la vida demande un peso mayor, él no se doblegará fácilmente. Existe un punto crítico donde muchos hombres transforman la relación en su única fuente de significado existencial. Cuando esto ocurre, el inmenso peso de su vida, su valor propio y su propósito son depositados, casi sin previo aviso, sobre los hombros de la pareja. De repente, ella se encuentra responsable de nutrir su autoestima, de sostener su motivación y de infundir sentido a su tiempo. Este es, inevitablemente, el punto de partida de la pérdida de respeto, porque la dependencia corroe y marchita el deseo. La mujer siente, de forma palpable, que en lugar de caminar junto a alguien que posee una dirección definida, está siendo obligada a cargar con un viajero sin ruta, un proyecto incompleto. Nietzsche, al hablar del superhombre, nos enseñó que el proceso de convertirse en quien uno es exige una obra en constante construcción, una vida firmemente volcada a la creación y la superación personal. El hombre que sitúa su misión o propósito en el centro de su existencia no necesita hacer de la relación un refugio desesperado. Su vida ya está dotada de un propósito intrínseco, vasto y significativo. Carl Jung complementó esta visión con el concepto de la individuación, un proceso donde el hombre integra sus aspectos oscuros, reconoce sus deseos sin negarlos, pero se niega categóricamente a ser gobernado por ellos. En este escenario de madurez, la mujer no se convierte en quien dicta el rumbo ni en el pilar de su identidad. Es, simplemente, una compañera que camina a su lado, nunca obligada a soportar la pesada carga de definir la identidad del otro. Este hombre soberano organiza su vida como un portafolio de valor diversificado. Otorga un peso significativo a su cuerpo, fuente de energía y vitalidad, a su oficio, donde su producción deja huellas concretas en el mundo, a su tribu, un grupo selecto de referentes masculinos con quienes comparte lealtad y crecimiento, y a la creación intelectual o espiritual, aquello que lo conecta con algo superior a sí mismo, ya sea a través del estudio, el arte o el servicio desinteresado. Esta multiplicidad de ejes lo hace intrínsecamente sólido. Incluso cuando un ámbito enfrenta dificultades o turbulencias, los demás campos de su vida sostienen su estructura, impidiendo un colapso total. Cuando ella se aproxima a un hombre con tal arquitectura interna, percibe una serie de señales sutiles, una especie de escasez saludable. Él responde a los mensajes y a las invitaciones dentro del tiempo marcado por su disciplina,
no impulsado por la ansiedad o la necesidad inmediata. Sus invitaciones son bienvenidas, pero siempre se integran fluidamente a la ruta que él ya tiene en curso. Su presencia, cuando está a su lado, es completa y total, y su ausencia, paradójicamente, no proyecta la sombra de la carencia o el abandono. Ella comprende, casi sin racionalizarlo, que no está ante alguien que necesita de ella para sobrevivir o definirse, sino ante alguien que la invita a participar de una jornada que ya tiene un destino claro. Es en este hecho paradójico, el de quien menos necesita, donde se origina el magnetismo y la atracción del hombre que es verdaderamente digno de respeto. El destino completo de una relación se define a menudo en menos de 2 minutos. No es el resultado de un discurso largo o de una prueba elaborada, sino de una serie de microgestos. Pequeñas variaciones en el tono de voz, la postura corporal o la capacidad de responder con calma imperturbable ante lo imprevisto. La mujer no necesita mucho tiempo para percibir si se encuentra ante alguien firme y con temple o ante un individuo que se disuelve como arena bajo la lluvia. Estos momentos de tensión inesperada funcionan como ventanas transparentes hacia el carácter del hombre. José Ortega y Gasset, con su filosofía de la razón vital, hablaba de la circunstancia, la aceptación lúcida y sin lamentos de lo que ocurre, sin caer en la teatralización o la victimización. Aplicada al día a día, esta filosofía se convierte en una fuerza silenciosa y poderosa. El hombre que enfrenta una cancelación, una crítica o un retraso inesperado con serenidad demuestra que no es esclavo de las circunstancias. No necesita levantar la voz ni justificarse en exceso. Ha aprendido a acoger el hecho y a elegir la respuesta que preserva su entereza interior. Esta elección es casi invisible para la mayoría, pero profundamente perceptible para quien lo observa atentamente. Maquiavelo ya señalaba que la autoridad de un gobernante se mide, sobre todo, en tiempos de crisis. No es cuando todo fluye bien que se prueba su grandeza, sino cuando lo inesperado llama a la puerta. El líder que se pierde en justificaciones, que busca culpables o que se deja dominar por el pánico, pierde el respeto de quienes lo acompañan. Lo mismo le ocurre al hombre, ante la turbulencia, su claridad o su confusión se hacen visibles en cuestión de segundos. Y ella registra esta señal con la precisión de quien busca seguridad en medio del caos. El respeto, por tanto, nace de la estabilidad demostrada en pequeños y cruciales gestos, cuando hace una pausa para respirar antes de responder, cuando su voz permanece baja y firme, cuando su mirada irradia presencia en lugar de evasión. Ella percibe que está ante alguien que no se desmorona con facilidad. Lo que lo distingue no es la ausencia de emoción, sino el dominio total sobre su propio clima interno. La vida moderna, con su constante flujo digital, ha provocado una fragmentación crónica de la atención. Los hombres viven atrapados en el reflejo perenne de sus dispositivos, dispersando su energía vital en notificaciones, mensajes y una búsqueda incesante de validación externa. Este exceso de disponibilidad no solo agota el espíritu, sino que pulveriza el valor intrínseco del propio foco. La máxima es ineludible: cuando la atención se entrega a todos y a todo, nada conserva un significado significativo. La mujer percibe de inmediato cuando su presencia es solo un estímulo más en la fila interminable de inputs, y la consecuencia directa es la pérdida de respeto. Erich Fromm delineó magistralmente la diferencia entre el modo tener y el modo ser. El hombre que busca coleccionar aprobaciones, acumular contactos o acaparar miradas ajenas vive bajo la lógica del tener, acumula personas como si fueran objetos, transformando las interacciones en trofeos fugaces.
El hombre que es respetado, por el contrario, cultiva la lógica del ser, su presencia es entera, profunda y, crucialmente, limitada. No siente la obligación de estar en todos los lugares ni de responder a todo con prisa, porque ha sacralizado su tiempo. Su atención, cuando se ofrece, no es genérica, sino deliberada y escogida, y es precisamente por esa selectividad que adquiere un valor incalculable. Michel Foucault, al describir la vigilancia y el poder a través del concepto del panóptico, ilustró la sensación de estar constantemente observado. Muchos hombres viven así, aprisionados por la necesidad de monitorear reacciones, revisar mensajes compulsivamente y descifrar silencios ajenos. Este hábito tóxico cede el control de su estado de ánimo al exterior, lo convierte en rehén de la mirada ajena. Pero el hombre soberano invierte la lógica, no vigila al otro, se vigila a sí mismo. Su disciplina personal se convierte en el centro de gravedad. Su vida emocional deja de ser una marioneta del feedback externo. Aristóteles llamaba a esto exis, la construcción de un hábito que, al repetirse, moldea el carácter. La atención, para el hombre respetado, es ese hábito cultivado. Él delimita bloques de trabajo, horarios de ocio, momentos de silencio e incluso ventanas específicas para responder. Cuando está presente, está entero. Cuando se ausenta, lo hace por un motivo claro. La mujer siente esta escasez saludable y entiende que no es indiferencia, sino prioridad y foco. Y es en ese contraste nítido donde nace el respeto, pues él construye valor mediante la claridad del foco, y ella reconoce que su presencia tiene peso por ser una elección consciente, no una abundancia vulgar. Existe un arquetipo de hombre que erróneamente cree que será respetado por ser eternamente dócil, siempre comprensivo y perpetuamente dispuesto a ceder. Viste la máscara del buenazo estratégico, convencido de que la ausencia de confrontación equivale a madurez. Pero esta fachada se resquebraja rápidamente. Su agresividad no ha desaparecido, solo ha sido reprimida, acumulándose como un veneno silencioso. Inevitablemente, esta energía reprimida se filtra en explosiones infantiles, ironías disimuladas o celos sin fundamento. El respeto se desvanece porque la mujer siente, aunque sea de forma inarticulada, que este hombre huye del conflicto en lugar de transformarlo en una fuerza consciente. Carl Jung enunció que aquello que no logramos integrar en nosotros regresa en forma de destino. La sombra, con sus instintos más primarios, incluso agresivos, no es un enemigo que deba ser aniquilado, sino una fuente de potencia cuando es canalizada. El hombre que niega esta parte de sí se vuelve inherentemente frágil, vive en una guerra interna, rehén del miedo a transparentar rabia, deseo o impulsos que considera inaceptables. Sin embargo, el hombre que aprende a integrar su sombra entiende que la clave no es suprimir, sino dar dirección a lo que antes era caos. Freud describió este proceso como sublimación, la transformación de la energía bruta en acción creativa, productiva y civilizada. La ira que antes explotaba puede convertirse en disciplina física rigurosa. Los celos que corroían silenciosamente pueden transmutarse en una conversación asertiva, directa y clara. El deseo de dominación puede volverse el coraje para mantener límites justos. En este punto, la mujer deja de sentir que cohabita con un volcán a punto de estallar y empieza a percibir a alguien que sabe usar su fuerza de forma selectiva y consciente. Nietzsche hablaba del espíritu dionisíaco, esa potencia vital que debe ser conducida, no reprimida. La verdadera fuerza no consiste en gritar más fuerte, sino en elegir cuándo y cómo actuar.
Es la contención lo que revela el poder real, demostrando que el hombre no está dominado por sus instintos, sino que es capaz de gobernarlos. Cuando se posiciona con voz firme, mirada estable y palabras concisas, no necesita violencia para ser tomado en serio. La mujer respeta ese equilibrio, ni el bruto sin autocontrol, ni el frágil incapaz de confrontar, sino alguien que ha integrado la sombra y la ha transformado en una presencia sólida, capaz de proteger sin destruir, de afirmarse sin humillar. Hay un instante decisivo en toda relación en el que la valía de un hombre se mide, no por lo que está dispuesto a aceptar, sino por aquello a lo que es capaz de renunciar con dignidad. El respeto jamás florece en terrenos donde todo está permitido, donde los límites son constantemente negociados y donde la amenaza de la pérdida paraliza cada gesto. El respeto emerge de la claridad inquebrantable de que ciertas cosas pueden perderse y que la integridad personal nunca se doblega ante el miedo al abandono o la soledad. Kierkegaard definió la angustia como el vértigo de la libertad, pues elegir implica siempre, de manera inevitable, renunciar a otras posibilidades. Ningún hombre puede ser respetado si le falta el coraje para vivir ese vértigo existencial. Maquiavelo nos recordaba que aquel que depende exclusivamente de la fortuna, la suerte o el voluble humor ajeno, está condenado a la inestabilidad. La virtud para él no era una virtud moral, sino la capacidad estratégica de actuar con astucia y determinación, preparándose incluso para el peor de los escenarios. Es la habilidad de no dejarse arrastrar por las mareas, sino de mantener criterios firmes incluso ante la adversidad más cruda. De igual forma sucede en el ámbito afectivo. El hombre que acepta cualquier condición con tal de mantener la relación ya ha perdido la partida antes de la separación final, pues su dignidad fue canjeada por una falsa y efímera seguridad. El hombre que se mantiene firme ante un riesgo, aunque el costo potencial sea la relación misma, demuestra virtud. Ortega y Gasset enseñaba que afirmar los valores propios conlleva la negación de aquello que los contradice. Decir un sí rotundo a un camino implica, indefectiblemente, un no a todos los desvíos que amenazan esa ruta. Esta renuncia no es debilidad, sino la prueba más clara de soberanía. El hombre que logra retirarse con dignidad de una situación que ha dejado de respetar sus criterios básicos demuestra, implícitamente, que su vida es mayor que cualquier vínculo específico. Y cuando esto sucede, emerge una paradoja poderosa: la mujer percibe que no está ante alguien atrapado por la necesidad, sino ante un individuo libre por elección. El coraje de perder transforma su permanencia en un valor intrínseco. Él no se queda por temor a la soledad, sino porque ha elegido conscientemente permanecer. Y si fuera necesario, también elegirá partir. En ese instante final, aunque la relación se extinga, el respeto no se desmorona, porque nace de la dignidad de sostener una elección, incluso cuando ésta exige el sacrificio de la renuncia. Llegamos a la conclusión ineludible: el respeto no es algo que se arranca por la fuerza ni que puede comprarse con gestos teatrales o estrategias de seducción calculada. El respeto es un efecto colateral inevitable de una vida estructurada y con principios. Nietzsche, en sus reflexiones sobre el poder, recordaba que el hombre verdaderamente libre es aquel que se gobierna a sí mismo y que la voluntad de poder comienza por el dominio interior. La mujer, aunque no cite al filósofo, siente esta verdad en cada microgesto. Ella no respeta promesas vacías, sino la consistencia silenciosa que usted mantiene cuando nadie está mirando. Maquiavelo advirtió que un príncipe que intenta infundir miedo, pero carece de control interno, pronto perderá toda autoridad real.
Lo mismo sucede con el hombre que escenifica el poder sin sustentarlo en la práctica diaria. El respeto no emana de la máscara, nace de la sustancia. Se acumula en los pequeños rituales diarios, en la férrea disciplina del cuerpo y de la mente, en la constancia de su trabajo, en la claridad innegociable de sus límites y en la valentía de perder algo para no perderse a sí mismo. El respeto es, en última instancia, la consecuencia directa de la arquitectura invisible que usted construye dentro de sí. Y aquí reside la verdad que pocos se atreven a decir: ser respetado no es una conquista externa, es la transformación interna en alguien imposible de ignorar. El hombre estructurado no necesita implorar atención, no necesita dramatizar su presencia ni mendigar validación alguna. Él simplemente vive de acuerdo con sus propias leyes internas y esa coherencia inquebrantable atrae el respeto de forma inexorable. Si este contenido ha resonado con usted, tómese un momento para reflexionar profundamente. Aquí no huimos de las sombras, sino que las integramos por completo. Que su mente permanezca lúcida siempre. Que su verdad sea la espada afilada que corta todas las ilusiones que intentan aprisionarlo en la mediocridad.